Con respecto al artículo 8 de la Convención, tan rigurosamente sigue la Ley de Comunicación que establece que no se puede emitir pronunciamientos si es que no existe ya unas sentencias, planteamientos en los cuales uno asuma que una persona es responsable de un delito que se le acuse. Es decir, hasta que no exista una sentencia condenatoria, no podemos a través de un medio de comunicación culparlo. Y en el caso de que se quiera realizar una investigación en donde se quiere dar a conocer la noticia de un hecho delictivo, pues tiene que presentarse los puntos de vista de las partes involucradas dentro de un proceso, dentro de la justicia ordinaria. En cuanto a que exista una instancia superior, recordemos que la Ley de Comunicación ha dejado la parte de la justicia ordinaria a un lado. No está inmiscuyéndose dentro de la justicia ordinaria, y una persona debe seguir los trámites civiles, los trámites penales a través de los jueces de lo civil o de los jueces de lo penal. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de que se conviertan en jueces ni el Consejo de Regulación ni tampoco el Superintendente de Comunicación. Esa es una gran diferencia. Antes se pensaba que se podían eliminar los delitos del odio del Código Penal y que la Ley de Comunicación se convertiría en una instancia de juzgamiento. Ventajosamente eso no ha ocurrido y se sigue manteniendo y respetando los ámbitos. La Ley de Comunicación es exclusivamente de índole administrativo, en donde se toman medidas administrativas como ocurren en muchas otras instituciones. Vamos a pensar, por ejemplo, en la instancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por poner un ejemplo simplemente, ¿cierto? Existe una instancia administrativa de sanción por determinados hechos y tampoco existe ahí una instancia superior ante lo contencioso administrativo, ni tampoco dentro de ningún órgano jurisdiccional, porque en ese momento estaríamos haciendo que la Ley de Comunicación se judicialice, y la Ley de Comunicación jamás podría entorpecer la justicia ordinaria. Claro, el problema es que se añade este sistema administrativo y al crearse el Consejo de Regulación se le da las facultades reglamentarias. Entonces ese Consejo puede dictar reglamentos que eventualmente pueden ir más allá de lo que dice la misma ley de la Constitución, o sea, estableciendo criterios de responsabilidad ulterior, cuando esos criterios están definidos en la Convención Americana, que son el derecho a la honra de las personas y que son la seguridad nacional o el orden público. Entonces, en eso se abre la puerta precisamente para que hayan estas regulaciones, y luego se le da al superintendente, que es nombrado por el Ejecutivo. Fíjese usted, el Consejo es presidido por otro delegado del presidente, entonces se le da facultades de sanciones administrativas, pero es esa área administrativa de juzgar o de regular la que es incompatible con la Convención, y eso sí es un principio establecido, que no pueden haber regulaciones administrativas que condicionen la libertad de expresión. Eso es un tema fundamental. Recordemos, Alfredo, que todos los reglamentos son dictados por el Ejecutivo. La ley la elaboramos en la Asamblea Nacional, pero los reglamentos se los hacen en el Ejecutivo. Existe una diferencia muy importante dentro de la Ley de Comunicación, que no la hace una sola persona, no la hace simplemente el Ejecutivo, la hace un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que están representando a varias instituciones del Estado. Yo creo que eso es totalmente positivo. No es la primera vez que un reglamento lo tiene que hacer una determinada autoridad, no la hacemos los legisladores. De hecho, es parte
de ese árbol importante que existe en la construcción de las leyes. La Constitución es la base, la ley la desarrolla y el reglamento amplía y determina las funciones que va a cumplir esa ley. Eso pasa en absolutamente todas las leyes y no podría ser diferente en la Ley de Comunicación, que tiene el mismo procedimiento y el mismo trámite que absolutamente todas las leyes. Yo creo, Alfredo, que lo más importante en la Ley de Comunicación va a ser la regulación en cuanto a la prevalencia de contenidos. Eso es fundamental, eso es lo que hemos esperado. Recordemos que a pesar de que existen voces en contra de este proyecto de ley presentado por Botero, cuando ella tuvo la oportunidad de venir, yo mismo, en mi calidad de presidenta de la comisión, le invité algunas veces para que venga y vea, analice y forme parte de la propuesta y construcción de la Ley de Comunicación. No lo hizo. Recordemos también que apenas a los 2 meses en que comenzamos recién a elaborar la Ley de Comunicación, ya existieron las mismas voces en contra de un proyecto de ley que ni siquiera estaba elaborado. Entonces, esos criterios que tiene ella los ha mantenido durante todo el proceso de construcción de la Ley de Comunicación, no ha variado, incluso cuando ni siquiera existía el primer borrador del proyecto de ley. Bueno, cuando existió el primer borrador, incluso ni se mencionaba la Convención Americana. En efecto, después se produjeron otros borradores que eran diferentes. Pero lo que sí es cierto es que no los reglamentos, que todavía no existen, sino que en la ley se establece un régimen de faltas y sanciones que, según la Relatoría Especial, algunas de las obligaciones que impone la ley sobre los medios de comunicación pueden resultar ambiguas y exorbitantes, y agrega que la falta de precisión o claridad en el régimen de obligaciones o la existencia de obligaciones desproporcionadas y excesivamente costosas o verdaderamente innecesarias podrían impedir de manera injustificada la operación o incluso la propia existencia de medios de comunicación que no puedan soportar las obligaciones impuestas o crear un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. Esto se refiere, por ejemplo, a un principio fundamental, lo de ampliar la responsabilidad ulterior a los medios. Es decir, que ya el dueño del medio es responsable no solo de la responsabilidad del que escribe la noticia o del que hace el comentario, sino del que manda una carta, por ejemplo, al periódico. Entonces, siempre la responsabilidad es personal. Entonces, eso sí es el trastocamiento de un principio fundamental. Entonces, por eso es que si la Constitución, como usted mismo lo ha recordado, reconoce la prevalencia de la Convención Americana, ¿qué sentido tiene aprobar una ley que va a ser declarada imparcialmente inválida por el sistema interamericano, o sea, tarde o temprano? Alfredo, yo quería presentarle a usted algo que lo tenemos como una perlita, digámoslo así, es el hecho de que nosotros en primer lugar construimos los ejes, y yo quiero presentarles, aquí están los ejes que nosotros construimos dentro de la Ley de Comunicación, y precisamente el primer eje que tomamos en consideración fue la Constitución y tratados internacionales y el respeto total a los tratados internacionales como principio pro homine. Esto fue aprobado por unanimidad. Y antes de comenzar la construcción de la Ley de Comunicación, nosotros ya estudiamos dentro de la comisión todos y cada uno de los tratados internacionales y realmente tuvimos mucha precaución en tomar en consideración estos acuerdos, estos tratados internacionales, el Tratado de San José principalmente. Por lo tanto, yo tengo la certeza de que no han sido violados ningunos principios a nivel internacional, mucho más cuando nuestro país forma parte de ellos. Nosotros sabemos que en este momento se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de la ley, pero realmente no se especifica, simplemente se mencionan artículos y luego no se hace una comparación
con qué violenta, con qué normativa constitucional o con qué normativa de un convenio internacional se violenta. Simplemente se mencionan artículos de la Ley de Comunicación, se mencionan artículos de la Constitución, se mencionan artículos de los tratados internacionales, pero no se hace una comparación en la cual se pueda especificar qué artículo de la Ley de Comunicación violenta o la Constitución política o un tratado internacional. ¿Por qué ocurre eso? Porque no existe, simplemente porque no existe. Así que yo tengo la certeza de que esa demanda que se ha presentado es simplemente una acción política, pero que no tendrá ninguna validez dentro de los organismos internacionales, porque no tiene una sustanciación válida. Bueno, en todo caso, los jueces serán los encargados de examinar eso y esto será tema de debate durante los próximos meses. Betty Carrillo, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted.